Tenemos entonces la literatura prehispánica en Colombia. Unas características. Se caracteriza porque se destaca en la agricultura, en la arquitectura, en las ciencias y en la construcción. A la llegada de los conquistadores se encontraron gran desarrollo cultural. Ellos ya habían avanzado mucho en construcción de urbanizaciones, de puentes, de sistemas de riego. También se establecieron en la cordillera de los Andes. Su literatura tenía fines religiosos, proféticos, jugó un papel relevante la mujer, el uso importante de los códices, que fue el sistema de escritura, con los pictogramas. Y tenemos que los tres géneros se dan en la narrativa, en la lírica y en la dramática. En la narrativa pueden ver ustedes en el cuadro todas las características, entre ellos su obra más importante, el Popol Vuh. En la lírica vemos que eran los rituales que ellos hacían a través de himnos, canciones, lo más importante, la guerra, los dioses. Y en la dramática también se combina con la lírica porque esos rituales donde danzaban y hacían dramatizados con sus temas el amor y la guerra. Vemos que América precolombina dice que cuando llegaron Cristóbal Colón en el siglo XV, el continente americano habían dos grandes regiones con características generales: Mesoamérica y la cordillera de los Andes. Ahí están, que la segunda está habitada por los incas, los chichas y los sinú. También tenemos la pregunta: ¿cómo era la literatura precolombina? Era un gran acervo cultural, o sea, cargada de mitos, leyendas basadas en costumbres, en las religiones, en las ceremonias. Dice que son las narraciones, entre ellos mitos, leyendas que reflejan un estilo de vida de los grupos indígenas en cuanto a la religión, la historia, la organización de la ciencia, las ceremonias, que se mezclaron y fueron transmitidas a través de la oralidad y fueron recuperadas por los, como ya su nombre mismo lo dice, recopiladores. Tenemos ahí, para los mayas fue importante el uso de los jeroglíficos, textos esculpidos en piedra, murales y cerámica. Algunas muestras literarias de la época, entonces tenemos las leyendas aztecas, como la montaña del maíz y los huicholes y el maíz, las leyendas incas, el lago de Titicaca y los hermanos Ayar, las leyendas mayas, que es la creación del mundo y los primeros hombres. Acá tenemos las clases de mitos cosmogónicos, como su nombre lo dice, explica todo el origen del cosmos, del río, del sol, de los mares, del arco iris. Los mitos teogónicos, todo lo de dioses. Los antropogénicos, todo sobre el origen del hombre. Los etiológicos, con valores morales. Los fundacionales, de cómo fueron fundadas las ciudades, los grupos, los pueblos. Y los escatológicos narran el mundo, narran y anuncian el fin del mundo. Vemos una pregunta que dice que el papel que jugaban las plantas. Dice que para los indígenas las plantas eran sagradas, tenían un significado de fertilidad, abundancia, el poder de la tierra. Eran usadas para interconectarse y negociar con los seres espirituales, tenían una energía para el manejo del chamanástico, o sea, los chamanes, y para comunicarse. Luego viene el significado del sol para los indígenas. Dice que el sol era como el significado de la vida, era también un significado religioso. Dios daba abundancia a las cosechas, que el sol era la fuerza dominante, era prestigio, poder, guía, era venerado, era adorado. El sol era sinónimo de oro. Para los indígenas ese era el oro, lo relacionaban también porque ellos tenían muchísimo oro, entonces ellos guardaban una directa relación. Por su esplendor es asociado con la extremidad y la luz solar, con la eternidad y la luz solar, presente en los rituales y en la ropa, todo su vestuario. Eso lo explica la orfebrería del sol perenne, que lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que los objetos de dualidad sagrada para los Tumaco, Calima, Quimbayas, Muiscas, Sinú y Taironas
Entonces tenían sol versus luna, calor versus frío, luz versus oscuridad. Esa era la famosa dualidad que se daba entre esas tribus indígenas. Ahora tenemos el cacicazgo, razones por las cuales la mujer fue distinguida por el matriarcado. Dice que el matriarcado era una organización social y política donde la cacica era la máxima autoridad sobre todos los guerreros y sacerdotes, sobre los chamanes, que la sociedad estaba jerarquizada en diferentes clases, los productores de herramientas, utensilios domésticos, la ciencia y la religión. Aquí tenemos la cacica, una de esas cacicas que se dio en Neiva es la gaitana. Por su posición y la clase política tenía una línea de mando de matriarcado. Las mujeres eran las que dirigían todo el proceso político y social. Luego tenemos donde dice que la relación que hay entre el río y la mujer. La relación que hay entre el río y la mujer dice que aquí se exalta lo femenino relacionado con lo fluvial. Incide en ese cacicazgo. Dice que se da un desarrollo entre el río y la mujer, un desarrollo espiritual, material, de fertilidad. Sabemos que el agua es el que hace fluir las plantas, abundancia en la tierra, y que entre el río y la mujer la relación del agua es vida. Aquí tenemos el calendario tostoide, su nombre, son 20 días de la semana, lo relacionan con los animales. Tenemos el léxico, ustedes deben saber claramente qué son todos estos tipos de términos, qué es esculpir, qué son amanautas, qué es dualidad, etc. Vamos entonces, tenemos algo sobre las figuras antropomorfas. Es una representación del ser humano y deidades a través de figuras que servían para aludir sucesos memorables y mostrar las características de los seres divinos con atributos humanos. Quiero ver la figura aquí del sol perenne. Este ritual lo explica la guía. Dice que se prendía una fogata al centro, que habían 4 chamanes en las esquinas. Esto es un ritual de una ceremonia muisca, que arriba teníamos el puma y abajo el jaguar. Uno representa a la mujer y el otro representa el hombre. Dice que la mujer se coloca en una máscara y que luego de tomarse una pócima el sol brilla. Entonces es un ritual que se titula Cuando el sol brilla. Tenemos ahora los 3 grandes imperios. Como pueden ver ustedes ahí las características: los incas en Perú, los aztecas en México y los mayas en Guatemala y El Salvador. Dice que si fue fácil vencer las tribus, pues no fue tan fácil, porque ellos había unas tribus muy guerreras como los calimas, también se traicionaron entre ellos, existieron muchas rivalidades, hicieron alianza con los españoles, imagínate. Tenían luchas aguerridas y sangrientas, eran nómadas, aprendieron estrategias de guerra de los mismos españoles, y que ellos mostraron gran debilidad y antivalores también. Así como fueron guerreros, también fueron débiles. Tenemos, aquí pueden ustedes analizar toda la estratificación social de los incas que estaban en Bolivia. Pasamos ahí pueden analizar la escala social. También tenemos el imperio azteca, podemos leer ustedes todas las características de los aztecas. Vamos con los mayas. Sabemos que los mayas predecían el futuro, ¿no? Ellos eran grandes astrólogos, medían el tiempo también. Y aquí tenemos cómo se ubicaron. En la cordillera de los Andes estaban los incas, los chibchas y los inú. Los incas se establecieron en Perú y Bolivia. El clima y la geografía favorecieron la actividad económica, concentraron la riqueza y el crecimiento organizativo y el intercambio de bienes, el famoso trueque. Los chibchas se establecieron en la región cundiboyacense, gobernados por el Zipa y el Zaque. Aquí si vamos a Zipaquirá, vemos que es una ciudad, viene del origen del Zipa. Y
la ciudad es toda colonial. En cuanto a la leyenda del Dorado, todos conocemos que es un mito donde los indios fueron víctimas porque regalaban todas sus riquezas. Como lo veíamos anteriormente, tenemos a Zipaquirá. El Zipa gobernaba al sur, el Saque al norte. Los chichas establecieron un marcado intercambio comercial con todas sus poblaciones vecinas. Los Sinú habitaron entre los ríos Sinú y el San Jorge en la costa atlántica, y los Sinú, los Pijaos y los Calimas hacían parte de ellos, de los caribes. Los caribes fue la raza más guerrera. Los sinúes colonizaron todo el litoral atlántico, destacados por las bellezas en las piezas de cerámica, orfebrería y cestería. Los caribes, hábiles navegantes, constructores de embarcaciones, vivían en el Orinoco, en el Amazonas y en las costas de Venezuela, grandes guerreros, exterminados en la época de la conquista. Los códices, sabemos que ese era el sistema de escritura que manejaron los pueblos indígenas apoyados de los jeroglíficos. Dicen que eran tiras plegadas de papel hechas con corteza de los árboles. Los indígenas las enterraban, pues la conquista española interrumpió ese proceso de escritura. También se los aprendían y lo transmitían de memoria de generación a generación a través de la oralidad. Ellos tuvieron que esconderlos y enterrarlos en la tierra porque el objetivo de los conquistadores era que exterminarlos desde la cultura incluida. Tenemos que las imágenes representativas, al igual que ustedes deben saber qué significa cada uno de estos términos. Estas son las imágenes de la época. Dice que... Y aquí tenemos un link que les voy a compartir.